Reparación de lámpara de plasma. Las lámparas de plasma funcionan con alto voltaje, entre 3000 y 50.000 voltios. El autor de este vídeo no asume ninguna responsabilidad por el uso de la información técnica contenida en este vídeo. La información contenida en este vídeo se proporciona tal cual, sin garantías de integridad, precisión o utilidad. No haga lo que pueda ver en este vídeo a menos que sea un experto en electrónica. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal en el cual seguimos con la reparación experimental de esta tarjeta de generación de alto voltaje para una lámpara de plasma. Y entre vídeo y vídeo pues me he hecho un pequeño cuadro comparativo de los dos transformadores. A este le llamo transformador original y a este le llamo transformador nuevo. Entonces los resultados, para que los veáis, son los siguientes. El transformador original en su primario tiene 0,05 milihenrios, 0,9 ohmios. Y el nuevo tiene 0,03 milihenrios, 0,5 ohmios. El devanado de realimentación del original tiene 0,02 milihenrios, 0,8 ohmios. Y el de realimentación del transformador nuevo, 0,06 milihenrios, 0,7 ohmios. Si os fijáis, este devanado, el de primario del original y el de realimentación del transformador nuevo son bastante parecidos. 0,05 milihenrios, 0,06 milihenrios, 0,9 ohmios, 0,7 ohmios. Y los devanados, este de aquí y este de aquí, el primario del transformador nuevo tiene 0,03 milihenrios, y el de realimentación tiene 0,02 milihenrios, 0,5 ohmios, 0,8 ohmios. Luego son bastante parecidos cruzados. Los secundarios, el de transformador original tiene 1421 milihenrios, 1158 ohmios. Y el de transformador nuevo tiene 986 milihenrios y 940 ohmios. Como veis, este secundario es mucho más grande que este, con lo cual así a primera vista este secundario, el del transformador original, debe generar mayor alta tensión que este, pero no mucha más, porque estos son casi 1 milihenrio y esto es casi 1,4 milihenrios. Luego la diferencia está en un factor de 1,4, o sea que por cada 1000 voltios que genera este, en teoría, este tiene que generar 1400. Bueno, en cuanto a frecuencias y voltajes en los transformadores original y nuevo, pues el primario del original funciona a 32,9 kHz con 174 voltios pico a pico en primario. Y este trabaja con 8,5 kHz y 100 voltios pico a pico en primario. Esto de momento no es ningún problema. Y los de realimentación, pues la misma frecuencia. Y tenemos en este de aquí 114 voltios en el original y 116 voltios en el nuevo. Lo cual significa que la relación de transformación de este es de menos a más y la relación de transformación de este es de más a menos. Eso tampoco es problema porque si le pegamos la vuelta aquí, esto también se invierte, con lo cual tendríamos 174 para 116 y 114 para 100. Las relaciones de transformación, como hemos visto y calculado, en el original es de 1,52 y en el nuevo es de 1,25. Esto está invertido, ¿vale? Porque es de uno para otro y de uno para otro, o sea, cruzados, ¿vale? Pero para que veáis las cifras, pues he puesto las cifras como si ya estuvieran invertidos los de realimentación y primario en el transformador nuevo. 1,52, 1,25. No hay gran diferencia. 0,25 de diferencia. Conclusiones. El primario de transformador original es similar al de realimentación de transformador nuevo. El primario de transformador nuevo es similar al de realimentación de transformador original. El secundario de transformador original es mayor
que el secundario de transformador nuevo. Y aquí, bueno, pues he dibujado el esquema de la parte osciladora de este generador de alta tensión. He calculado el potencial aquí, que es el potencial de base, 0,6 voltios, lo cual quiere decir que el transistor está trabajando en clase C, si no me equivoco, o en clase B. Creo que es clase C. Si acaso, pues ya lo miraré después, pero esto tampoco es un tema que me preocupe. Esto tampoco es un tema que me preocupe ahora mismo. Yo sé que está polarizado justo para que inicie la amplificación de los impulsos que le lleguen por aquí por el condensador de 4K7. Y lo que me queda ahora por ver es la relación de transformación de secundario a primario del transformador nuevo verificado a 8 kHz, bueno, 8 o 9 kHz, y cálculo del voltaje de salida. O sea que sabiendo el voltaje de entrada que le aplico al primario, con esta relación de transformación ya puedo calcular el voltaje de salida. Así que voy a preparar la prueba para hacer esa prueba en el transformador nuevo y recalcular otra vez la relación de transformación, porque la otra vez, si os acordáis, la hice a 50 Hz y no me quedé muy satisfecho. Así que ahora voy a verificarlo a 9 kHz y a ver qué sale más exactamente. Aquí tengo ya la prueba preparada con el generador DDS, una onda senoidal de 8500 Hz. Voy a atacar al secundario del transformador y voy a medir las señales a la salida, tanto en el devanado primario como en el devanado de realimentación. A cuál voltaje entro y a qué voltaje salgo. Y ahora os paso fotografías de los oscilogramas para que los veáis. En esta imagen estamos viendo la señal senoidal que estoy aplicando al secundario del transformador. Y según la medida del osciloscopio tenemos una frecuencia de 8,5 kHz y una amplitud pico a pico de 20,4 voltios. Este es nuestro voltaje de entrada por secundario. Ahora estamos viendo la señal senoidal que sale por el primario del transformador, y según la medida del osciloscopio tenemos una frecuencia de 8,5 kHz y una amplitud pico a pico de 136 mV. Este es nuestro voltaje de salida por primario. Y ahora estamos viendo la señal senoidal que sale por el devanado de realimentación del transformador, y según la medida del osciloscopio tenemos una frecuencia de 8,5 kHz y una amplitud pico a pico de 168 mV. Este es nuestro voltaje de salida por el devanado de realimentación. Ahora voy a repetir la misma prueba anterior, pero con 32 kHz. Ahora os paso oscilogramas para que los veamos juntos. En esta imagen podemos ver la señal que estoy aplicando al secundario del transformador, y podemos leer una frecuencia de 32 kHz con un voltaje pico a pico de 20,4 voltios. Ahora estamos viendo la señal senoidal que sale por el primario del transformador, y según la medida del osciloscopio tenemos una frecuencia de 32 kHz y una amplitud pico a pico de 136 mV. Y ahora estamos viendo la señal senoidal que sale por el devanado de secundario del transformador, y según la medida del osciloscopio tenemos una frecuencia de 32 kHz y una amplitud pico a pico de 166 mV. Y bien, los resultados que yo buscaba pues son los siguientes. A 8,5 kHz o a 32 kHz, desde el secundario, que está trabajando como primario, al primario del transformador, que está trabajando como secundario, tenemos una relación de transformación de 150. Y desde el secundario, que está trabajando como primario, hasta el devanado de realimentación, que está trabajando como secundario, tenemos una relación de transformación de 122. El voltaje de salida en funcionamiento es de 174 voltios de primario, que tendríamos en este circuito, en este. Atacando al primario del transformador nuevo, a este de aquí, nos daría un voltaje de 26.100 voltios. Y si metemos la tensión de primario a través del devanado de realimentación, utilizándolo como si fuera un primario, tendríamos 174 voltios por 122, 21.288 voltios. O sea, unas tensiones que más o menos hay 4.000 voltios de diferencia.
aproximadamente 4000 voltios. Y en este generador que decía el fabricante que por ese transformador salen 15.000 voltios, pues se cumple que tendríamos 100 voltios pico a pico de aquella señal tan fea que salía en impulsos, por 150, 15.000 voltios. Luego es correcto. Lo que dice el fabricante es correcto, que por ahí salen 15.000 voltios en este circuito de aquí. Muy bien, pues ahora se me está ocurriendo volver a repetir las pruebas, pero con ese transformador. Porque yo pienso que ese transformador falla cuando está en funcionamiento, o sea, cuando está generando la alta tensión, y que el devanado de secundario no soporta la alta tensión y saltan arcos por dentro, con lo cual pues aquí me sale una miseria de voltaje, como habéis visto, me sale 1 centímetro, que eso viene a ser pues unos 10.000 voltios aproximadamente, como mucho. Entonces quiero hacerlo para ver si haciéndolo con bajo voltaje, como lo he hecho en con bajo voltaje aplicándolo al secundario que actúa como primario, puedo saber la relación de transformación de este transformador y de una manera exacta puedo calcular cuando este transformador funcionaba bien a qué voltaje salía por aquí. Así que voy a repetir las pruebas para este transformador. De todos modos no perdemos nada si las pruebas no salen bien, pero si salen bien podemos averiguar más cosas sobre ese transformador y su voltaje de funcionamiento en salida. Voy a proceder a desmontar el transformador antiguo para realizarle las pruebas. Ya tengo aquí el montaje preparado y ahora pues os enseño los oscilogramas para que los comentemos. Estamos viendo en esta imagen la señal senoidal que aplico al secundario, que ahora trabaja como primario, de 32 kHz y 20,2 voltios pico a pico. Estamos viendo ahora la señal senoidal que sale por el primario del transformador, y según la medida del osciloscopio tenemos una frecuencia de 32 kHz y una amplitud pico a pico de 2,64 voltios pico a pico, que debo dividir por 10 al estar usando la sonda en modo por 10, lo que me da un resultado de 264 milivoltios pico a pico. Ahora estamos viendo la señal senoidal que sale por el devanado de realimentación del transformador, y según la medida del osciloscopio tenemos una frecuencia de 32 kHz y una amplitud pico a pico de 1,38 voltios pico a pico, que debo dividir por 10 al estar usando la sonda en modo por 10, lo que me da un resultado de 138 milivoltios pico a pico. Ya he realizado la toma de datos a la libreta de taller y los resultados son a 32 kHz, el voltaje del secundario que ahora está trabajando como primario es de 20,2 voltios y el voltaje de salida por el primario que ahora trabaja como secundario es de 264 milivoltios, lo cual me da una relación de transformación de 76,5. Y por el otro lado, a 32 kHz, el voltaje del secundario que está trabajando como primario es 20,2 voltios como antes, y el voltaje de salida por el devanado de realimentación es de 138 milivoltios, lo que me da una relación de transformación de 146. Por lo tanto, el voltaje de salida cuando este transformador está funcionando es el voltaje de primario, 174 voltios pico a pico, por 76,5, me da 13.311 voltios pico a pico, lo cual coincide con lo que yo calculé a ojo al ver la chispa de aproximadamente 10 kilovoltios. Porque si se supone que el arco se forma a 1 milímetro por cada 1000 voltios, pues más o menos los cálculos cuadran. Y esto significa que este transformador está mal, porque con este voltaje, con 10 kilovoltios, es imposible que la bola de la lámpara de plasma funcione. Ahora vamos a continuar los experimentos intentando hacer que este transformador funcione en esta tarjeta. Pero para eso hay que adaptar la tarjeta y para adaptar la tarjeta tengo que hacer algunos cálculos y cambiar alguna cosita. Porque lo que no le puedo es arrear con 174 voltios pico a pico al primario, porque sobrepasaría los 15.000 voltios que marca el fabricante. Esos 15.000 voltios son 15.000 voltios pico a pico, ¿vale? Pues lo sobrepasaría. No obstante, como esto, un repuesto de esto vale poco, pero lo he estado viendo, una vez que haga la prueba a 15.000 voltios de salida pico a pico, después haré la prueba a... Voy a mirar un momento aquí en mi libreta de taller.
a 21.288 voltios y luego haré la prueba a 26.100 voltios. ¿Que casca el transformador? Pues cascó, pero yo lo que quiero es ver a qué voltaje se activa la lámpara de plasma, eso es lo que me interesa. Y luego ya veremos la reparación final, cómo la hago. Pero de momento tengo que experimentar hasta localizar el punto de voltaje en el cual la lámpara funciona. Lo primero que voy a hacer ahora a continuación va a ser preparar este circuito para poder adaptarle este transformador en plan prototipo. Ya he conectado el transformador nuevo a la tarjeta conforme pienso que debe de ir en cuanto a los devanados, para que no desfasen lo que no tienen que desfasar. O sea que este tiene que estar 180 grados desfasado con respecto a este. Se supone que es así, como él tiene que estar conectado. Y también he modificado el circuito para que trabaje a menos tensión. Ahora voy a colocar el osciloscopio, voy a alimentar el circuito y a ver si oscila. Y si oscila os enseño los oscilogramas. Ya tengo el circuito alimentado desde la fuente de alimentación con 35 voltios, aunque ahí ponga 25, son 35. Y ahí tengo el oscilograma de lo que tenemos en el primario del transformador y estoy oliendo a ozono. 102 voltios pico a pico en primario, 15.000 voltios pico a pico en secundario. Muy bien. He medido la temperatura del transistor y el transistor se pone a 64 grados y creciendo. Así que convendría colocarle un refrigerador a ese transistor. Ahora voy a proceder a conectar un polo del secundario al polo número 2 del primario, o sea, al circuito que viene aquí, que es de realimentación. Voy a colocar esta conexión de aquí en el transformador para seguir haciendo pruebas ya con el globo. Ya he conectado el polo a esa patilla número 2 del transformador original y ahora vamos a ver el oscilograma si ha variado algo o no. Teóricamente no tiene que haber variado nada. Ahora estamos viendo la señal cuasi senoidal que tenemos en primario del transformador y según la medida del osciloscopio tenemos una frecuencia de 156 kHz y una amplitud pico a pico de 66 voltios pico a pico. Esto implica que parte del voltaje de salida, con desfase, se está mezclando con el voltaje de primario, doblando su frecuencia fundamental y restando al voltaje de primario. Tenemos problemas. Bueno, pues esto me huele a ozono mezclado con chamusquina. Y os explico por qué. Porque por el olor puedo deducir de que efectivamente el circuito oscilador funciona, se está generando 15.000 voltios, se está generando algo de ozono, pero es que además deben de estar saltando arcos entre el secundario y el primario a través del circuito que se cierra por este cable y el circuito capacitivo entre aquellas espiras de secundario y las espiras de realimentación. Y eso no me gusta nada, de nada. Así no puede funcionar esto bien. Bueno, pues me voy a tomar un tiempo para pensármelo, a ver si esto tiene algún viso de poder seguir avanzando o aquí se termina la reparación. Voy a pensármelo y ahora después os digo mis conclusiones. Efectivamente, si vemos el transformador de perfil, se observa que hay muy poca separación entre el bobinado secundario y el bobinado de primario y realimentación, y he realizado la prueba de funcionamiento a oscuras y en la oscuridad se puede observar un fuerte chisporroteo, el salto de arco eléctrico en la zona que os señalo en la imagen. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque en la parte inferior del secundario tenemos casi 0 voltios y en la parte superior 15.000 voltios, y el primario es tan pequeño y de tan pequeño voltaje, de 100 voltios pico a pico, que también se puede considerar casi como cero frente a los 15.000 voltios pico a pico. Y por la diferencia de potencial tan grande, salta el arco eléctrico y desde el primario, dicho arco se ve como un cortocircuito de secundario. Sigo diciendo que tenemos un problema. Voy a ver si, modificando la capacidad de ese condensador,
puedo bajar la frecuencia de trabajo a los 35 kHz. Ahora mismo están saliendo casi 70, que sería el segundo armónico. El segundo armónico, el fundamental. Voy a ver si modificando ese condensador consigo bajar. Vamos a hacer la prueba. Ya he modificado ese condensador de ahí. Y ahora vamos a ver si alimentando el circuito hemos bajado de frecuencia o no. Pues sí, hemos bajado. Lo veis, ¿no? Muy bien. Sigo produciendo ozono y olor a chamuscado. Ahora voy a realizar una última prueba, que va a ser meter este cable por ahí dentro y inyectarle alta tensión a la lámpara de plasma, aunque dudo que funcione, porque aquí es como si tuviéramos un cortocircuito entre secundario y primario a través de este cable. Pero es que esto tiene que funcionar así. Y el problema es un problema de construcción del transformador. Ese transformador no es idóneo para esta función. Pero voy a hacer la prueba por quedarme a gusto de ver la lámpara con 35 kHz y alta tensión, a ver si funciona o no funciona. Vamos a verlo. Bien, aquí tengo ya el cable metido hasta la punta, donde está el nudo. Vamos a activar la tensión eléctrica y no funciona. Lo que sale y nada es prácticamente lo mismo. A ver, otra vez. Nada, lo único que tengo es ozono. Pues bueno, amigos, aquí acaba esta serie de vídeos, con un fracaso en la reparación, pero con una victoria en haber aprendido cómo funcionan estos circuitos. Esto no se va a quedar así, intentaré buscar un transformador que sea mejor que ese en cuanto a aislamientos, y cuando lo tenga volveremos otra vez al ataque con esta lámpara de plasma, porque ahora ya no me engaña, o sea, ahora ya lo tengo claro todo, cómo funciona, cómo actúa, qué frecuencias hay, qué frecuencias no hay, y lo único que se necesita es ir metiéndole tensión al circuito, cada vez más, a 35 kHz, cuasi senoidal, hasta que el globo se active. Bueno, ocurre otra cosa. Os voy a explicar otro problema. Estos globos, como ya debéis de saber todos, pues tienen una mezcla de gases. Normalmente neón, kriptón y xenón. Y ocurre una cosa, y es que cuando está en funcionamiento, desde aquí, desde el centro, pues ya sabéis todos que está impactando plasma contra el cristal. Bueno, pues hay ocasiones en las cuales el cristal se perfora. Se hace una microperforación, muy pequeñita. Pero esa microperforación, aunque sea muy pequeñita, los átomos de neón, de xenón y de kriptón son mucho más pequeñitos. Y para ellos eso es como si fuese la puerta del metro. Y entonces, como esto aquí dentro está a menos presión, o a una presión muy cercana a la presión atmosférica, pues resulta que entra aire y salen moléculas de neón, de kriptón y de xenón. Y la lámpara también puede dejar de funcionar por eso. Pero no lo sabremos si no le damos caña con unos 20-25 mil voltios, que yo calculo que es lo que debe de tener una de estas lámparas de 10 centímetros de diámetro. 20-25 mil voltios. Pero bien dados, y no con esto, porque yo aquí estoy generando 15.000 voltios, pero los 15.000 voltios se me van contra el devanado, a través de este punto y a través de un acoplamiento capacitivo aquí dentro. O sea que esto no vale. Pero aquí la cuestión era aprender, y hemos aprendido, por lo menos yo he aprendido y bastante. Así que nada más, espero que os haya gustado toda la serie de vídeos, hemos hecho lo que hemos podido, y os espero al siguiente vídeo. Un cordial saludo a todos, y adiós, amigos.